Voy a hacer la chota clase igual. Tranquilo. Ok. Muy bien, gente. Seguimos con el tema motivación. Nos habíamos quedado en lo que era la definición de Docil y Caracuel, donde hablamos de la asociación cognitiva. eh, y bueno, siguiendo con lo que es los tipos de motivación que encontramos, ¿verdad? Hay una que es más integradora ya en cuanto a lo que son los factores. Factores, ¿verdad? Que estuvimos ya viendo que por un lado encontramos los primeros que hablaban de algo más como una cuestión interna, después en la otra que era más ya una cuestión de interacción, ¿no? Y esas son las definiciones que están más actualizadas en lo que es motivación, ¿no? Esta última habla de la consideración como una variable psicológica, especialmente que afecta el tema de rendimiento. Deportivo estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí teníamos en la anterior mapa lo que era la realización, la orientación, el mantenimiento, el abandono. ¿Verdad? En base a esa asociación cognitiva, que lo que hacía era aumentar o disminuir la motivación, que lo entendíamos como dejar actividades o seguir haciéndolas, ¿no? Entonces, ahora lo que pasaría es que en este caso, cuando la motivación es positiva, automáticamente se considera que hay mayor motivación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la construcción cognitiva que yo hago respecto a esa situación. Y básicamente eso es lo que explica el cuadro. Es, si yo lo asocio con algo positivo, tengo un resultado positivo, automáticamente eso va a aumentar. En cambio, si es lo contrario, ¿verdad? Eso disminuye. Y eso tiende a que yo deje de hacer las actividades que pueden ser un deporte o puede ser una actividad física o cualquier otro tipo de actividad también, ¿verdad? Que como les expliqué por ahí, no sé, ponerse un objetivo de salir a caminar o de intentar practicar un nuevo deporte, etcétera. Entonces, hasta ahora lo que estamos hablando es de la motivación como si fuese algo, algo que uno tiene, que es lo que ya veníamos hablando cuando empezamos con el tema conducta, que es una cosa que parece que tenés rellenada o no, y le habíamos llamado a eso la cosa interior, ¿no? Es como que vos tenés motivación o no tenés. Y eso también en cuanto a la conducta, en cuanto a las emociones, ¿verdad? Ese tipo de conceptos cuando se etiquetan las cosas es lo que limita mucho poder entender qué es lo que ocurre realmente, ¿verdad? Y que hay, como pudieron ver en las distintas definiciones, hay muchísimos factores que se tienen en cuenta para poder explicar qué es lo que está pasando. Entonces, acá, eh, si ustedes ven, lo más común es como algún impulso interno que causa algo, ¿no? Ese es lo más viejo. O también que depende solo de lo que es, digamos, externo, era una situación externa. Pasamos a lo que era integrador, que ya es una cuestión de interacción entre los distintos factores, que lo interno puede ser también una forma de pensar que tengo, ¿verdad? Una idea que yo tengo, ¿verdad? Entonces, en este nuevo modelo, vamos a decirlo, hubieron varios autores, ahí pueden notar que está Weinberg y Gold, son uno de ellos. Ellos agregaron unas dimensiones,
que al final terminaron siendo 5 nuevas dimensiones o formas de explicar lo que es la motivación para que, a ver, esas explicaciones ayuden a entender el por qué y cómo trabajar, por ejemplo, eso con un atleta o con una persona que tiene algún objetivo particular. Estas dos primeras dimensiones son la dirección y la intensidad. Después hubieron otros autores que son muchos más ya, son Vidal, Dossil, Caracuel, Maher, Frascan, Rodríguez, Allen. Ahí están las referencias que hablan de persistencia y también hablan de algo que es motivación continuada, le dicen. Y resultados, que es algo inherente también a eso, ¿verdad? Entonces, esto para que se entienda, ¿verdad? Nosotros lo vamos a desglosar un poquito y van a ver acá en lo siguiente que tenemos 5 dimensiones. La primera la llaman direccional. Son dimensiones que intervienen en lo que sería el constructo de motivación. Entonces lo direccional apunta al por qué haces, ¿verdad? O por qué vos te orientás a hacer una actividad, o por qué te orientás hacia alguna cuestión como un objeto, etcétera. O sea, la motivación del porqué, de lo direccional, ellos explicaban como el porqué de ese tipo de conductas hacia esas cuestiones. La intensidad, la intensidad era la segunda, hablaba del tiempo y de energía que yo le dedico a eso, ¿no? Que se relaciona también con el esfuerzo, se relaciona con lo que yo invierto en cuanto a esos dos puntos, tiempo y energía. Después sigue lo que es persistencia. Persistencia ya habla, ahí sí ustedes van notando cómo, por ejemplo, va mezclando factores como los de los otros modelos, que son, pueden ser externos o internos. La persistencia ya es como yo proceso, por ejemplo, la concentración en la actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, una actividad que dura mucho o dura poco. Un ejemplo, un partido de fútbol que dura 90, la motivación, ¿verdad? Hacia lo que yo tengo como objetivo, mientras yo lo mantenga en una cantidad de tiempo mayor, digamos que yo puedo orientarme hacia eso, ¿no? No hablo de resultados, sino hablo de, por ejemplo, el esfuerzo de intervenir, de seguir insistiendo, de seguir corriendo, de seguir procurando, ¿verdad? Si hablamos de un deporte. Entonces hablamos de una cantidad, cuánto dura esa actividad y a veces algunas actividades duran menos, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo que estudiar y tengo que estudiar media hora, entonces también es, ¿verdad? Algo a ver cómo yo me motivo o qué es lo que mantiene mi motivación y cuánto puedo también mantener eso, ¿no? Por eso habla de persistencia. Y luego va a lo que le dicen motivación continuada, que es similar a lo anterior, pero de lo que habla es de darle continuidad a eso. O sea, sería la persistencia en el acto presente y la motivación continuada es que a lo largo del tiempo eso se pueda repetir otra vez. Entonces es complementaria con la anterior. Y finalmente los resultados, ¿verdad? Los resultados son muy importantes en el sentido de que en base a una experiencia subjetiva, uno analiza lo que ocurre y eso también interviene o tiene, vamos a decir, una incidencia en lo que es la motivación de la persona. Entonces, por eso son distintos tipos de observaciones que le hacen de distintas maneras para poder entender, por ejemplo, por qué una persona hace o deja de hacer o cuando dicen qué le motiva, entonces lo que se busca es saber en qué dirección va eso, con qué intensidad, ¿verdad? Está presente, qué tan persistente es lo que eso, digamos, si es, por ejemplo, un deporte en lo que le lleva a su objetivo en forma continuada, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar o cuánto se proyecta hacerlo, por decirlo? Y el resultado, ¿verdad? ¿Qué resultado va obteniendo? Y a la vez eso va también dándole lo que sería un retorno de eso, ¿no? Y es lo que puede ayudar a que se mantenga también la motivación o no. Entonces, hasta ahora nosotros estuvimos haciendo lo que son los conceptos, conociendo un poco más de eso. Y
en este apartado empieza algo que es muy importante para poder cambiar eso y empezar a observarlo de otra manera. Nosotros hablamos de motivación como sustantivo, entonces acá les pongo dos ejemplos, ¿verdad? Es de dos atletas, vamos a ponerle, que son casi antagónicos. Por un lado, el atleta uno, ¿no? Y también lo que sería la conceptualización que se les da a eso. ¿Qué quiere decir? Que usualmente, ¿cómo yo puedo observar eso y qué es lo primero que pienso o lo primero que hago? Supongamos que tal vez pueda ser un entrenador o un compañero o alguien que ve la conducta de esa persona. Por ejemplo, un atleta que llega siempre temprano, que cumple a rajatabla los ejercicios que vos le pones, que trabaja duro y se nota que hace un esfuerzo muy grande, ¿verdad? O que, por ejemplo, está vos explicando algo o está dando indicaciones y notas que te presta atención, etcétera. O también notas que hacen unas prácticas individuales que no son parte del entrenamiento diario y vos notas que hace un esfuerzo de más o que está procurando perfeccionarse en algún punto. Lo primero que vas a decir es, él hace eso porque está motivado. O sea, es lo más común. Este jugador o esta persona o esta deportista está motivada. Es lo más normal. Él trabaja porque está motivado, ¿verdad? En cambio, ponemos el antagónico, ¿no? El atleta, el segundo atleta, llega tarde, rara vez termina su ejercicio, vamos a decir, hace bromas en un momento en el que se está explicando cuestiones o pareciera ser, ¿verdad? Que no tiene ganas cuando está haciendo la actividad que hace, ¿no? Entonces, lo más común es, no tiene motivación, le falta. Entonces acá entra otra vez la cuestión que estuvimos viendo de etiquetarla con una palabra, cómo eso puede de alguna manera limitar el análisis o limitar un trabajo en lo que sería la parte psicológica, ¿verdad? Y eso lo vemos en el cuadro que sigue. Lo más común, ¿verdad? Es que si uno etiqueta, como ya lo venimos viendo, trabajaría duro porque está altamente motivado. Y entonces, ¿por qué está motivado, verdad? Es porque trabaja duro. Es como una referencia circular otra vez. No me puede explicar la causa de por qué esa persona está haciendo lo que hace. Es muy limitante el hecho de usar esas etiquetas cuando vas a evaluar la conducta de la persona. En este caso, en el constructo de motivación, ¿verdad? No nos da un indicador o no podemos hacer nada si nos quedamos como un sustantivo en nuestro análisis. ¿Está? Y ese es un limitante de una evaluación así, ¿verdad? O sea, si uno trabaja en lo que es la parte de psicología deportiva, tiene que ir conociendo más factores, más causas, qué le antecede a esas cuestiones, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene su conducta? Eh, y si vamos al siguiente atleta, al número dos, el que frecuentemente llega tarde, el que rara vez termina todas las rutinas, ¿verdad? Lo más común es que si el entrenador sigue la misma línea, ¿verdad? Vos tendés a culpabilizarle a la persona de lo que le está pasando. O sea, aparte que la persona o el deportista ya tiene de por sí, ¿verdad? El peso, la presión, la culpa, pasa lo mismo. Entonces es como culpabilizarle porque no tiene motivación o su rendimiento es bajo, ¿verdad? Porque no tiene motivación. Entonces no se contemplan muchas cosas ahí, ¿verdad? Ahí les puse, por ejemplo, las tareas, qué tan monótonas son, qué tan estimulantes son las actividades que hacen. Si hablamos, por ejemplo, de entrenamiento, o las instrucciones son claras, las indicaciones lo que yo espero que él haga es claro, esta persona entiende, no entiende, ¿verdad? ¿Cómo se interacciona también eso ahí, el tema del ambiente, ¿verdad? Donde él está, los compañeros, los entrenadores, los otros preparadores físicos, etcétera. Tampoco considera, cuando uno va por este tipo de análisis, tampoco considera que modificando ciertas cuestiones, esa persona puede también tener otro tipo de conductas que podríamos llamarle motivantes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo modifico eh, alguna cuestión ambiental como es el tipo de entrenamiento, quizás esa persona está más motivada. O tiene alguna idea esa persona referente a lo que es entrenar,
es muy común en los chicos que te digan a veces no quieren hacer parte física. Entonces, nunca se les instruye, nunca se les muestra qué consecuencia tendría que vos entrenes de una manera para que eso sea motivante. Entonces, es también una cuestión educativa, vamos a decir. Por eso le hablé que a veces, para no decir siempre, entre las primeras causas de abandono deportivo están los entrenadores. Entonces, es una cuestión didáctica en ese sentido. Y claro, tampoco se tiene en cuenta que si a la persona se le enseña estrategia para poder manejar o organizarse, eso también puede afectar su conducta, ¿no? Qué sé yo, puede ser una cuestión que no tenga una rutina adecuadamente establecida, que tenga malos hábitos eh, para dormir, que no se esté alimentando, o sea, miles de cosas que vos podés evaluar para ver si realmente es solamente que tiene o no tiene motivación, ¿verdad? Entonces, es para tener en cuenta ese aspecto de cómo a veces esa evaluación a partir de lo que es ver como un sustantivo a la motivación no hace ver eso. Cambio, eh, pasando a lo que serían los tipos, ¿verdad? Nosotros ahora hicimos una evaluación de motivación como sustantivo. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a tratar de verlo como un verbo, como una acción, como cuestiones que al generar yo algo, el resultado de eso es motivante de por sí y eso se va retroalimentando. Pero antes de seguir, yo quiero que entiendan también que existe más de un tipo de motivación. Según diversos autores, que es parte también del estudio de la motivación, y son tres, los comunes, por así llamarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que es la básica y cotidiana, la intrínseca y la extrínseca, y después hay otra que le dicen cuando es orientada al ego, orientada a la tarea. Son tipos de motivación que suelen diferenciarse para su estudio, como les dije, para comprender qué es lo que a una persona, a un deportista le lleva a hacer o no algo. Entonces, lo que es básico o cotidiano, por ahí podemos empezar. Lo que es básico o cotidiano, nosotros tenemos algo que es lo habitual, por así decirlo. El compromiso del deportista, dependiente de lo que ya es su resultado o su rendimiento. Es lo normal, vos te vas a entrenar y los propios resultados, el propio rendimiento que vos tenés, es un motivante para que vos te comprometas o no a seguir. Por eso le dicen básico. Luego tenemos lo que es cotidiano. Ya viene a ser un interés, ¿verdad? Independientemente de lo que es un rendimiento o un logro deportivo, lo cotidiano tiene que ver, esa motivación básica cotidiana que dice, tiene que ver con el hecho de participar en eso, de lo que implica y de lo que implica participar, mejor dicho. Por ejemplo, una cuestión natural si vos haces un deporte es que tendés a socializar. Entonces, el hecho de que socialices, que es un componente mucho más lúdico, no es tan competitivo ni tan orientado a un resultado deportivo, es una cuestión motivante para seguir participando o estando en esa actividad. Entonces, por eso ahí hace esa distinción. Está lo que se orientan netamente a lo que es un resultado o un logro deportivo, ¿verdad? O a tener cierto rendimiento. Y está el que se orienta a una actividad, a un relacionamiento, o a tal vez a una experimentación personal, ¿verdad? De decir, voy a practicar esto o voy a ir a esto, ¿verdad? Y eso en la iniciación que le llamamos, la iniciación deportiva, es muy llamativo y es también algo a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir la parte de iniciación? Por ejemplo, los más chicos, ¿verdad? Que empiezan entrenando un deporte o que empiezan haciendo alguna actividad. Entonces a veces uno puede notar el chico que va porque quiere, porque le gusta estar con sus amigos, porque le gusta el grupo, le gusta cómo se relacionan. Y después tenés lo que quieren ganar medallas, lo que quieren, no quieren perder. Entonces es ya una manera de ir observando también eso. Por ahí parte, por ejemplo, ese tema
lo que es diferenciar si algo básico, si algo cotidiano, ¿verdad? Y a dónde se orienta. Entonces, si vamos después asociando con lo que sigue, tenemos lo que llaman también intrínseco y extrínseco. O sea, en este caso, motivación intrínseca, extrínseca. Cuando se hablan de este tipo de motivaciones, nosotros tenemos que la motivación intrínseca, ¿verdad? Se orienta a personas que están, digamos, motivadas por, vamos a decir, unas convicciones propias, por así llamarlo. Donde entrenar, donde mejorar, donde competir o sentir que soy un deportista o que estoy en una rutina deportiva o que al entrenar me siento más ágil, más fuerte. Eso de por sí es motivante. O sea, es una cuestión de desarrollo deportivo, desarrollo a un nivel físico, técnico, etcétera. Entonces, eso es algo que va motivándome. Este tipo digamos, direccionamiento, ¿verdad? De lo que es la voluntad, etcétera, es más estable y continuo. ¿Verdad? A diferencia de lo anterior, o sea, de lo otro. Lo que es extrínseco viene más de cuestiones que se mencionan usualmente como refuerzos externos. Tal vez una cuestión de beca, una cuestión de prestigio, una cuestión de trofeo o tal vez otro tipo de cuestiones. Le dicen externo porque en teoría viene de afuera, pero hay que diferenciar también que lo intrínseco igual vino en algún momento de afuera. O sea, las sensaciones vinieron de los entrenamientos, la idea de mejorar viene también de un modelo de aprendizaje que yo tengo que se orienta más al desarrollo y no tanto a ser, por ejemplo, competitivo, etcétera. O sea, también tiene una cuestión, pero a lo que va cuando dice que es motivado desde sí mismo es que algo que, digamos, como una regla que, que guía mi conducta en ese sentido y mi idea es desarrollarme, yo hago esto por tal motivo, o sea, es muy poderoso en ese sentido el pensamiento que yo tengo. Entonces lo que me direcciona es hacer eso, entrenar, desarrollarme, mejorar, sentirme bien y no tanto lo que podría ser algo muy externo, tal vez un premio o dinero, etcétera. Y a veces en un atleta, en una misma persona, este tipo de, digamos, de motivaciones se presentan. Van a ustedes notar, o si pueden hacer un análisis de deportistas que ganan mucho dinero, si la motivación fuese solo el dinero, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que al ganar cierta cantidad ya lo dejen de hacer, pero tenemos ejemplos de deportistas que son, sabemos que ganan mucho dinero y que hasta lo último, hasta ya no poder más, incluso con lesiones y demás, siguen en su deporte, ¿verdad? Y es obviamente porque su motivación va hacia otras cuestiones de tener, qué sé yo, el mejor juego o el máximo desarrollo posible, de crecer hasta donde pueda, hasta el límite que tenga. Y esas son las cuestiones que lo motivan a todos los días a entrenar, dedicarle horas y horas a lo que es su deporte o su actividad, por el simple hecho de que el hacer la actividad es gratificante, ¿no? Entonces, a eso se refiere con lo intrínseco y con lo extrínseco, ¿verdad? Pues para tener esa diferencia. Y eso va variando, ¿verdad? De acuerdo a distintas épocas. Puede que en algún momento te importe más algo como el salario o el dinero que puedas ganar, pero en otro momento eso ya no sea más tan motivante, como se dice, para que vos sigas haciendo un esfuerzo diario de mucho tiempo, de muchas horas. Entonces, para ir identificando y viendo eso y a partir de ahí se ven estrategias o formas de trabajo. Después tenemos lo que es lo orientado a lo que es orientado al ego, orientado a la tarea. Orientado al ego son deportistas que están motivados por la competencia, por el resultado, o sea, por el hecho de competir y de entrenar, pero hay una diferencia entre ego y tarea. El tema ego es
que la capacidad que uno tiene, que la habilidad, la valía incluso podemos hablar, es en relación a otro, o sea, en una comparación que se orienta a otro y a partir de ahí yo tengo una valoración de lo que realmente soy capaz o no. O sea, es una comparación constante entre otros. Por eso habla de ego, ¿no? De algo más bien personal, ¿no? En cambio, lo que es tarea, ¿verdad? Es lo mismo. Son deportistas o son personas que se orientan a retos, a resultados, también deportivos o logros, pero hacen lo contrario. Su comparación no es con otros, sino es con lo que él mismo puede ir desarrollando. Entonces, si hacemos un mix de esto, ¿verdad? Lo ideal siempre es que sea una motivación mayoritariamente intrínseca y mayoritariamente orientada a la tarea, ¿verdad? Pues eso no quiere decir que uno sea más malo que otro, sino que es una forma de explicar y de entender esto. ¿Por qué decimos mejor es mayoritariamente intrínseca? Porque es una cuestión que no va, o sea, que no va a depender de una cuestión externa que yo no puedo controlar. Por ejemplo, un premio o un resultado, sino que la motivación intrínseca es por una cuestión de desarrollo que de alguna manera yo sí puedo controlar, porque es mi esfuerzo, es mi tiempo, son mis momentos, son mis prácticas. Entonces, a eso voy cuando digo mayoritariamente intrínseco y mayoritariamente orientado a la tarea, porque la comparación, o sea, la frase común, las comparaciones son odiosas, es así. Entonces, uno al hacer su evaluación a partir de uno mismo, de tener un parámetro de dónde estoy y a dónde quiero ir. Recuerden que hablamos al principio de objetivo, que es una gran estrategia que se usa para la motivación deportiva, el tener objetivos. Y dentro de objetivos tenemos a su vez distintas clases de objetivos. Nosotros podemos tener un objetivo que sea directamente relacionado con un resultado y al momento de competir o tener una actividad así, vos ya tenés un resultado. Si participas en una competencia deportiva, ganás, perdés, empatás. Entonces, yo podría decirles objetivo era un motivante, pero en realidad cuando queremos trabajar objetivos, queremos orientar hacia cuestiones que podemos manejar, lo que le dije anteriormente. A veces el resultado no puedo yo manejar. Si yo me pongo objetivos solo de resultados, lo más probable es que mi motivación, mis ganas, incluso mis sentimientos de valía, mis emociones positivas que me favorecen el rendimiento mermen por el resultado, ¿no? Entonces es ahí donde le digo que una estrategia para trabajar es direccionar a objetivos que son más bien de rendimiento. ¿Qué son esos? Son los objetivos que se orientan, por ejemplo, a cuestiones que yo sí puedo manejar, que tienen que ver con mi cuidado personal, con mi cuidado invisible, que tiene que ver con mis rutinas, que tiene que ver con mis ensayos, que tiene que ver al momento de competir con poder gestionar la ansiedad, por ejemplo, y que yo pueda hacer todo lo que está a mi alcance, etcétera, etcétera. Entonces son cuestiones que yo sí puedo trabajarla y que por ende eso va a hacer que la motivación se mantenga. Entonces a eso voy mayoritariamente hacia la tarea. ¿Verdad? Porque mayoritariamente si va al ego es como que siempre va a haber una comparación o puede perjudicar en el sentido de que al compararme continuamente con alguien nunca es suficiente. Y lo mismo a lo extrínseco. Si espero constantemente cosas y no llegan, también me genera de alguna manera, ¿verdad? Puede perjudicar la motivación y por ende mi rendimiento deportivo, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta por qué usamos estas clasificaciones, por qué nos tomamos estas diferencias, ¿verdad? Entre cada uno, para poder entender el comportamiento, para poder entender qué es lo que direcciona el esfuerzo, la voluntad, ¿verdad? Del deportista o de una persona normal, ¿verdad? Que busca hacer una actividad física. Entonces, es por eso. Y eh, haciendo un bonus, les puse esto.
el tema de motivación intrínseca es muy interesante porque hablamos ahí de la definición anterior de una, digamos, satisfacción por cuestiones que son internas, por así llamarlo, en el sentido de cuestiones que yo pienso respecto a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy entrenando, estoy al máximo nivel de mi capacidad física, estoy en mi mejor momento físico, tal vez de mi vida. La rutina de entrenar o de trabajar deportivamente es algo súper estimulante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablamos de más estable y continua. ¿Por qué? Porque ese tipo de motivación, que es lo que ven acá, ¿verdad? ¿Se orienta a qué? Se orienta a lo que es el placer o la satisfacción de lo que uno hace, que es motivante de por sí, pero ¿a qué se orienta? Y son tres. Son tres puntos de motivación intrínseca cuando hablamos. Cuando se orienta a algo que es un conocimiento, cuando se orienta a algo que es una ejecución, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando se orienta a algo que hablamos vulgarmente así de sensaciones. Por dar un ejemplo, si es conocimiento, es la exploración. Explorar, por ejemplo, una nueva actividad o buscar aprender algo nuevo. Si en mi deporte tal vez puede ser una nueva posición dentro del juego, una nueva técnica, ¿verdad? O cuestiones que van adentrándose a ir conociendo o buscando nuevas sensaciones también, que es la parte final, pero va por ahí. Lo primero es el simple hecho de explorar, de ir conociendo, ir probando cosas, es lo que me genera esa satisfacción, ¿verdad? Después te hablamos de ejecución, que ejecución tiene que ver, por ejemplo, con lo nuevo, con los desafíos. Uno practica una actividad, ¿verdad? Y el intentar hacer tal vez un nuevo movimiento o enfrentarse a una situación nueva, eh, podríamos decir incluso un rival estimulante en el sentido de que te genera mucha motivación, muchas más ganas de realizar esa actividad, esa tarea. Entonces hablamos ahí de ejecución o de aprender, qué sé yo, un ejemplo así muy común que puede ser aprender a bailar, por ejemplo, que te salga un movimiento nuevo. O también se nota mucho ahí en las personas que hacen CrossFit, que es un deporte, vamos a decirlo también, y que ahí se entrenan distintos tipos de habilidades y cada vez que se va generando un desafío y se logra ese desafío, es como que eso alimenta más las ganas, ¿no? Primero alza cierto peso, después alza más peso, después entrenas habilidades gimnásticas, por ejemplo, ya te sale las caminatas con las manos o te sale la acrobacia en las barras. Entonces, el hecho de sentir satisfacción y placer por lograr ejecutar algo es motivante, a eso se refiere, ¿no? Y finalmente las sensaciones. Hablamos de lo que es motivación en base a lo que es sensaciones, a lo que es el placer de experimentar nuevas cosas, experimentar tal vez nuevas habilidades o el desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, los tres se relacionan de alguna o en alguna medida mayor o menor, pero están íntimamente ligadas, ¿verdad? A lo que puede generar ese tipo de motivación en uno. Y ahí hay otros factores, como vieron también los factores, por ejemplo, físicos, psíquicos. Si ustedes ponen a un atleta que tiene 20 años y a uno que tiene 40, van cambiando también, ¿verdad? Las cuestiones que a uno le motivan. Por ende, van cambiando los objetivos. Un atleta de 40 no va a pensar estar en la elite o competir en una olimpiada tal vez, pero sí va a pensar en desarrollarse al máximo posible o disfrutar al máximo posible la experiencia de entrenamiento o de competencia. Entonces, también ahí va muy de cerca con lo que son los objetivos de las personas, ¿verdad? Que a veces son también cuestiones que hay que ir trabajándolas. Y finalmente, para ir terminando esta parte, ya hablamos de la cuestión como sustantivo. En esta clase no vamos a avanzar más allá de lo que es verbo, eso ya lo vamos a hacer en la siguiente, pero le quería dejar lo que es
ya vendría a ser también algo que vamos a ir trabajando en lo siguiente, que son las teorías. A nosotros nos queda hablar de lo que son las teorías de la motivación, que son varias, y también nos queda hablar de la motivación como desde lo que es una perspectiva conductual, le decimos, que se orienta mucho más a manejar, y ahí es donde están las estrategias para poder trabajar la motivación en los deportistas. Entonces, todas esas cuestiones van a quedar pendientes para la siguiente clase. Yo termino de cerrar todo lo que es esto y en unos minutos más van a tener el examen, que tengo entendido son 24 horas el tiempo máximo para poder completar. Y con eso vamos a tener este primer parcial. Entonces, si por ahí alguno tiene dudas, alguno tiene alguna cuestión, la secretaria académica tiene mi número de teléfono, le pueden pedir sin problema escribirme. Y eso, ¿verdad? Y de momento sería todo, ¿verdad? Lo que voy a hacer también es dejarle acá en el mensaje, en el chat del Zoom, mi número de teléfono por si alguno tiene alguna consulta. Y con eso sería todo por hoy, señores y señoras. Entonces, me despido y en breve van a tener el examen. Con eso, acabamos nuestra cuarta clase y nuestra unidad la terminamos la siguiente. Profe, entonces no hay grupo de WhatsApp Yo contigo. no, no, yo no estoy en ningún grupo, por eso les dejo mi número. Y si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, me escriben. Si por ahí no les respondo enseguida, después les doy un mensaje y eso, ¿verdad? No, no, nada más, porque nunca estuve en ningún grupo, entonces les dejo por eso mi teléfono. ¿Está bien, Carlos?